Hermano Ramón. Agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da, un día más de vida, un día en el cual pues la palabra del Señor dice, yo me acosté, dormí, desperté, porque tú me sustentabas. Estamos aquí porque ha sido el Señor que nos ha sustentado. Y hemos estado en la meditación anterior que comenzamos a hablar sobre si estoy caminando con Dios. Caminar con Dios es andar con el Señor cada día. Y Enoc es el que hemos tomado como ejemplo. Está en el libro de Génesis capítulo 5 y versículo 24. Enoc para mí es tipo de la iglesia. ¿Por qué? Porque así como Enoc desapareció, la iglesia ya va a desaparecer. La iglesia ya se va a ir. Los eventos que estamos viendo en este mundo, cada día, lo que vemos, los eventos que estamos viendo cada día son señales, son evidencias que el Señor pronto viene a las nubes a llevarnos. Que dice la Biblia que va a ser un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo van a resucitar, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Y cuando la iglesia se vaya, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que va a ser un arrebatamiento. Cuando el Señor venga, al final de los 7 años de la tribulación y todo lo que los eventos de la ira de Dios que van a ir sobre este mundo, ahí dice que todo ojo le ve. Pero me encanta este versículo, hermano, de Génesis 5, 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es lo que nosotros estamos esperando, que el Señor en su palabra, mira, que a mí me gusta aquí por 2 veces, habla quién fue y con quién caminaba y quién se llevó a Enoc. Caminó pues Enoc con Dios. Y es tan enfático, dice, y desapareció porque le llevó Dios. Caminar con Dios, hermano, es lo que Él quiere que nosotros cada día caminemos con Él. Lo que le mencionaba en Juan 6:66. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos ya no andaban con Él, ya no querían andar, muchos se fueron atrás. Yo creo que en estos tiempos sabemos que hay mucha gente que lamentablemente se ha ido atrás, se ha regresado, o sea, se han apartado del camino del Señor. Muchos de los discípulos, y un discípulo es aquel que había sido formado, aquel que había sido instruido, aquel en el cual pues tenía, mire, estaba consciente porque dice que estos ya no andaban con él desde entonces, pero ¿cuál fue la razón que ellos andaban con él? Pues en el versículo 60 de Juan 6 dice que dijeron, dura es tu palabra, dura es tu palabra. Y yo creo que yo siempre he dicho que no es que la palabra de Dios sea dura, hermano. Nosotros somos los duros que no queremos poner en práctica la palabra del Señor. No queremos poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Bueno, yo dije 3 cosas la vez pasada, lo voy a repetir rápidamente para pasar al número 4. Bueno, caminar con Dios es cuando tenemos comunión con Dios. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? Tenemos comunión con Dios cuando oramos, cuando hablamos con Dios, porque caminar con alguien es ir platicando con esa persona. Y entonces en aquel tiempo yo estoy seguro que no caminaba con Dios y hablaba con Dios. Tenía ese privilegio, qué bendición la de Enoch, ¿verdad? Bueno, ese privilegio Dios nos lo ha dado también a nosotros, porque nosotros hablamos con Dios cuando oramos. Pero repito,
si caminamos con Dios, vamos a hablar con Él. Y número dos, Dios hablaba con Enoc. Dios hablaba con Enoc. Y era esa comunión, ese interactuar. Mira, a veces yo creo que nosotros, creo que somos irreverentes con Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos estar orando, mire, podemos estar orando, pero no dejamos que Dios nos hable, porque Dios quiere hablarnos. ¿Y cómo Dios nos va a hablar? Bueno, en aquel tiempo Dios hablaba directamente con Enoc. Y en este tiempo, hermano, Dios nos habla por su palabra, nos habla por este libro maravilloso, como lo es su palabra. Dios a través de este libro nos habla, pero estamos nosotros dejando que Dios nos hable cada día. Número tres, decíamos de que caminar con Dios es obedecerle a Dios, es obedecerle. Dios nos demanda y Dios quiere que seamos obedientes. Obedientes, que quiere decir que pongamos en práctica la palabra de Dios, que hagamos lo que el Señor nos pide, que su palabra nosotros la llevemos a la vida práctica. O sea, el practicar la palabra de Dios, practicar este libro maravilloso, es lo que Dios espera. Y Enoc caminaba, ¿por qué? Porque él hablaba con Dios, Dios hablaba con él, y vean qué lindo, ¿verdad? Que Enoc obedecía. Yo creo que de repente le decía, mira, Enoc, por ahí no te vayas, no, por ahí no, por ahí hay abismos, por ahí, no, mejor venite por acá, por acá, por acá. Y ahí Enoc fue un hombre, pues, Oh, God. que Dios le... Número cuatro, hermano. ¿Qué es caminar con Dios? Bueno, en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a encontrar donde habla de los hombres de fe. Y miren cómo queda aquí evidenciado sobre lo que Enoc en su tiempo hacía. Dice el versículo 5 del libro de Hebreos 11. Me gusta este versículo porque habla qué es lo que Enoc tenía, hermanos. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora encontramos algo bien importante, hermano. Por la fe, Enoc. Quiere decir que Enoc era un hombre de fe. Era un hombre de fe. ¿Qué es fe, hermano? Fe es confianza que debemos tener en Dios. Fe es la convicción que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero esa fe parece que es lo que está siendo atacada en estos tiempos. Ustedes saben que la fe está siendo atacada, ¿verdad? Porque muchas veces a la vida de nosotros puede venir duda. Bueno, yo les voy a comentar, eh, yo ahorita lamentablemente tengo un nietecito que tiene 7 meses, allá está en Honduras con dengue el niño, y la verdad que pues él está pequeñito, bueno, 7 meses, y ya tiene como unos 5 días de estar interno. Ha estado muy, muy malito el niño, ¿va? Pero ella sabe que yo tengo fe que el Señor lo va a sanar. Yo tengo fe. Pero ¿cómo yo voy a tener fe? Cuando oramos, hermano. Cuando oramos, porque es a través de la oración que tenemos fe. Entonces dice, por la fe, Enoc. Hermano, la fe es lo que necesitamos nosotros para seguir adelante. Usted no va a caminar. Yo no voy a caminar con Dios si no tengo fe. Sí, o sea que la fe es la que nos motiva. Estamos aquí porque tenemos fe. Tenemos esa fe que nos inspira, que nos anima, que nos da el deseo de seguir adelante. Porque la fe es lo que el Señor le dijo a Pedro. Ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, mira Pedro, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte.
Miren qué interesante, ¿verdad? Que el Señor no le dijo, mira, Pedro, vas a pasar por esta dificultad, pero no te preocupes, yo no voy a dejar que pases esa dificultad. No, el Señor no le dijo eso. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermano, esa fe es la que nosotros necesitamos tener. Tener fe es tener convicción en el Señor, hermano. Esa fe la necesitamos. Pero ahora viene la fe. ¿Cómo alimentamos la fe? ¿Cómo usted alimenta la fe? Los discípulos, hay un momento que le dice, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Creo que la fe, hermano, dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo voy a tener más fe si soy alguien que leo la palabra de Dios, porque es donde nosotros la fe la tenemos que alimentar. Mire, alimentar la fe, hermano, es la convicción que Dios busca. En los evangelios el Señor se encontró con aquella mujer que le pedía un milagro por, por su hija, la mujer sirofenicia, y hay un momento que el Señor, pues, no, como él le explicaba de que era que a quién venía y le decía que los perrillos y tantas cosas, pero hay un momento que dice, mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Mire que la fe que vio el Señor en aquella mujer. ¿Va? No así con los discípulos cuando le dijeron, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Yo no sé qué tipo de fe tiene usted. Hermano, la fe es lo que Dios quiere que tengamos cada día. La fe, hermano, es tan importante porque por fe andamos, por fe nos movemos. Pero dice el versículo 6 de este libro de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le hay. Cuando nosotros oramos, hermano, oramos porque tenemos fe. Oramos porque sabemos que tenemos un Dios que es grande, que es todopoderoso. Oramos, hermano, porque sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos confiado. Y la fe es la palabra más pequeña en la Biblia que solamente tiene dos letras, pero para mí es la palabra que nos motiva y es la que nos hace estar acá todavía y nos hace seguir adelante. Tenemos que ser personas de fe, hombres que realmente tengamos fe y que transmitamos esa fe, que hablemos de la fe. Por la fe, Enoc tenía fe. Y aquí, como le digo, habla de muchos líderes que en aquel tiempo su característica era la fe, la fe, la fe, la fe. Este capítulo 11 creo que todos saben que se conoce como el capítulo de la fe. Pero estamos hablando de este hombre. Mire, aquí quedó plasmado quién era Enoc. Por la fe, dice la palabra del Señor, Enoc. Por la fe, Enoc. Y lo enfatiza y lo dice. ¿Quién es el que tenía fe? Ojalá que el Señor dijera así de nosotros, ¿verdad? Por la fe. Y podíamos poner el nombre de nosotros. Por esa fe es que vamos adelante, hermano. ¿Sabe qué? La vida espiritual consiste en tener fe. Y consiste en seguir adelante y hablando de la fe, compartir la fe, llevar la fe, dar la fe a otros. Como cuando uno ora, dice que la oración del justo puede mucho, dice Santiago, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tenemos fe. Tenemos fe en saber en quién hemos confiado que nuestro Dios es un Dios grande, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Pero hermano, es la fe. Mire, la fe inspira, la fe anima, la fe nos ayuda. ¿Por qué? Porque es a través de la fe. Mire, ninguno de nosotros ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios. Pero ¿cómo usted ve a Dios? Lo ve a través de los ojos de la fe. Lo vemos a Dios espiritualmente. Cuando hablamos, cuando oramos, hermano, no estamos hablando al aire. No sabemos quién nos está oyendo. Por eso oramos, porque sabemos que los oídos del Señor están atentos, dice su palabra,
pero cuando vamos a Él con fe, bueno, pidámosle al Señor que nos dé fe para salir adelante de nuestras dificultades. Tenemos enfermedades, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de familia, porque yo creo que no hay nadie, yo siempre he dicho que yo creo que no hay nadie que no tenga dificultades, que no tenga problemas. Yo estoy seguro que yo le digo a alguien, hermano, levante la mano, ¿quién de ustedes no tiene problemas? Todos tenemos problemas, pero ¿cómo vamos a salir adelante? Bueno, con fe, esa fe, hermano, esa convicción que la que Dios busca, espera que esa fe, hermano, ¿sabe qué dice la palabra? Que la fe mueve montañas, pero esa fe es la que nosotros necesitamos alimentar cada día. Cuando uno se levanta, ora. Cuando nos levantamos, hablamos con Dios, pero después dejamos que Dios nos hable. Cuando yo le decía, hermano, que somos irreverentes con Dios, es que a veces podemos estar orando. Bien, podemos estar orando, pero nosotros, yo siempre he dicho, es como que voy a poner ejemplo, como aquí está el hermano Bo Felipe, que yo estoy platicando con él. Mire, hermano Bo Felipe, yo le estoy comentando esto, y de repente él me quiere decir algo, y no, espere, no me diga nada, no me diga nada. Y yo sigo hablando, y después yo no dejé que él nunca me dijera nada a mí. Va a decir, qué malcriado el hermano, ¿verdad? No dejó que yo le dijera nada, yo le quería decir algo, yo le quería dar un consejo, yo le quería ir, y lo dejé, como decimos, con la palabra en la boca. ¿Sabe qué hicimos nosotros con el Señor a veces? ¿Por qué? Porque podemos estar orando y dejamos con la palabra en la boca a Dios, que Dios nos quiere hablar. Dios quiere hablarnos, hermano, pero Él nos habla si nosotros abrimos este libro maravilloso como lo es su palabra. Por la fe, Enoc. Número 4. Esa vida, hermano, de fe. Esa vida de fe es la que cada día es la que nos anima. Yo creo que nosotros este día nos levantamos, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué trae este mundo. Saben que este mundo está lleno de maldad. La Biblia dice que, a mí me encanta lo que dice eh, Primera de Juan 5:19. Mira, un versículo muy corto, muy precioso. ¿Sabe qué dice Primera de Juan 5:19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí encontramos dos cosas, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios. O sea, yo tengo fe que soy de Dios. Yo soy de Dios. No, porque soy bueno, no, pecador. Pecador que un día reconocí a Jesucristo, que murió por mí en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que pagó el precio de mis pecados, que fue a la tumba, que resucitó al tercer día, que caminó 40 días, que ascendió y pronto viene. ¿Y por qué sabemos que viene? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Pero por qué? Porque tenemos fe. Hermanos, tenemos fe que Él ya viene. Él ya viene por su iglesia. El evento que estamos esperando ya va a suceder. ¿Qué nos dice eso? Que es la fe. Entonces, la fe, nosotros como hijos de Dios, como le digo, no sabemos que viene este día, pero nos ponemos en las manos de Dios, Señor. Aquí voy a salir para esta actividad. Llévame con bien, guárdame, protégeme. Yo tengo fe que el Señor me va a ayudar. Yo tengo fe que el Señor me va a ayudar. Yo tengo fe que el Señor me va a sacar adelante, pero es la fe, hermano, la que usted y yo tenemos que aprender a confiar, y que ojalá alguien diga, mire, ese hombre tiene fe, mira qué bonita la fe que tiene, mira que ese hermano tiene fe, pero no que digan de usted, que ese hombre no es como es cristiano, y mira cómo duda, y como es que es cristiano, y está dudando, a saber si el Señor me ayuda con este problema, a saber si el Señor me irá a sacar de esta dificultad. Hermano, mire, lo contrario de la fe, ¿cuál es? La duda. Como le digo, el enemigo está atacando la fe, está atacando la fe. Y la gente, por eso el mundo, como dice la Biblia, no está bajo el maligno, no, si el mundo lo que hace es que a la gente le enferma su corazón contra Dios, y la gente no, y vos crees en Dios, no, yo no tengo fe en Dios. Hace poco miraba yo que le decían entrevistas, andaba un X persona ahí, le preguntaba a algunos jóvenes, ¿vos crees en Dios? No, yo no creo en Dios, Dios no existe. ¿Y vos crees en Dios? No, Dios no existe. Mire, de 10 que le entrevistaron, ninguno creía en Dios. Ninguno cree en Dios. ¿Por qué? Porque no tienen fe.
Qué lindo que le preguntaran a usted, ¿y vos crees en Dios? Claro que creo en Dios, claro que creo en Dios. Que esa fe, hermano, nosotros podamos vivirla y transmitirla. La fe que diga, no, ese hombre confía en Dios, esa persona confía en Dios. Entonces, número 4 es la fe, la que nos debe inspirar cada día. En este día, pues, tenemos fe que ya se lo repito, el Señor pronto viene a las nubes. Tal vez hoy, hermano, tal vez hoy. Yo no sé si usted anhela que el Señor venga, pero a mí en lo personal, una de las cosas que me motiva a mi vida, se lo voy a decir así, una de las cosas que me motiva a hacer lo que hago y a seguir adelante, porque tengo fe. Tengo fe que ya va a suceder ese evento maravilloso que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Número 5. Mire qué más, hermano. Me encanta esta parte. Dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque la traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Número 5, hermano. Tuvo testimonio. Hermano, ¿sabe usted de que el testimonio es más importante que nuestras palabras? ¿Por qué? Porque con el testimonio, podemos ganar a otras personas. Con el testimonio, otros van a venir y van a decir, qué lindo este hermano, mira qué testimonio tiene. Hermano, el testimonio es más importante que lo que ella pueda hablar. El testimonio es más importante que las palabras que podamos nosotros decir. ¿Por qué? Porque el testimonio es la vida, hermano. El testimonio, mire, es el andar de nosotros. Ahora, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio estoy dando yo como esposo? ¿Qué testimonio estoy dando yo como padre? ¿Qué testimonio estoy dando yo como vecino? ¿Qué testimonio estoy dando yo en la iglesia? El testimonio, hermano, es el reflejo de la vida que debemos estar dando al Señor. Y a través del testimonio, como le digo, otras personas pueden venir al conocimiento de la verdad. Yo he dicho algo, hermano, y miren lo que le voy a decir. La gente, yo creo que ya no quiere escuchar el Evangelio. ¿Sabe qué quiere la gente? Quiere ver el Evangelio. ¿A dónde lo va a ver el Evangelio? En usted y en mí. Nosotros somos la luz. Nosotros somos la sal. El Señor dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz. O sea, nosotros tenemos que iluminar que somos hijos de Dios. O sea, ¿por qué? Porque la luz sirve para alumbrar. Y el Señor habló de la luz. Y el testimonio, hermano, a través del testimonio, yo sé que muchas personas han venido al conocimiento del Señor cuando dicen, mira, a mí me gustaría ser como este hermano, a mí me gustaría ser como esta hermana, a mí me gustaría ser como él. Mira qué bonito, cómo ha cambiado. Hermano, el testimonio es tan importante porque con el testimonio podemos ganar a otras personas. Igual que con el testimonio, podemos ver que otras personas no vengan al Señor, porque para que digan, no, hombre, y para ser como ese, yo no dice que es cristiano, pero mira qué testimonio tiene, mira que tiene un carácter, que es soberbio, que es orgulloso. Hermano, porque mira, hay cosas que están en nosotros y la gente puede ver nuestro accionar, porque la gente ve nuestra manera de andar. El testimonio, mire, el que camina con Dios tiene que dar testimonio que camina con Dios. Este dice que camina con Dios, pero yo no lo veo que camina con Dios. Yo no lo veo que ande con Dios, no hay, con su testimonio. Bueno, el testimonio, oremos ser hombres que oremos, que leamos la Biblia, seremos hombres que de repente podemos decir que estamos obedeciendo, podemos decir que tenemos fe, pero si con el testimonio no estamos dando el testimonio que Dios quiere que le agrademos. Tuvo testimonio. Mire que este es el caminar con Dios. Por eso yo el tema que estoy compartiendo se llama Estoy caminando con Dios. Caminar con Dios es dar testimonio de quién somos. Somos hijos de Dios. El testimonio, se lo repito, es más importante que nuestras palabras. Alguien dijo en cierta ocasión, mire este pensamiento que dijo, al Señor no le interesa a los santos hablando,
Al Señor le interesa los santos andando. ¿Mm? Se lo repito. Al Señor no le interesa los santos hablando. Al Señor le interesa los santos andando. Y aquí está el testimonio. Yo, hay un versículo que muchos dicen, yo escuchaba la vez pasada a alguien que estaba predicando de Hebreos 12:14. Mire lo que dice Hebreos 12:14, dice este versículo: seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, este versículo decía, mire, si usted no sigue la paz y usted no sigue la santidad, usted no va a ver al Señor. No, ese versículo no quiere decir eso. ¿Sabe qué quiere decir? Que si yo no sigo la paz y yo no sigo la santidad, nadie va, mire, nadie verá, mire cómo me marco, hermano, nadie verá al Señor. ¿Quién va a ver al Señor en alguien que no sigue la paz? Que es violento, que es áspero, que es rudo. Hermano, ¿quién va a ver al Señor en la vida suya? ¿Quién va a ver al Señor que no es aquí que la salvación? No, que nadie va a ver al Señor. Nadie va a ver al Señor. La gente, como yo le digo, que la gente quiere ver al Señor en la vida de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ser personas de paz. Tenemos que ser personas de paz, porque los cristianos a eso somos llamados. Ser personas de paz, no violentos, no agresivos, no ásperos, que conmigo no se metan, que no sabe quién soy yo. Hermano, que no es eso lo que el Señor dice, que si seguimos la paz. La paz es uno de los frutos del Espíritu Santo, recordemos, pero además que esa paz Dios quiere que la manifestemos. Dicen que yo escuchaba la vez pasada una anécdota que dicen que un hermano fue a visitar a otro hermano a un lugar pequeño, a un pueblo, y comenzó a preguntar por el hermano. ¿Y ustedes conocen al hermano tal? Ah, sí, sí lo conocemos. Él es el líder de esa iglesia. Ah, pero con el Señor nadie se mete. El Señor es bien enojado. Y más adelante, y usted, mire que ando buscando, ¿dónde vive don fulano de tal? Ah, bueno, al final lo que le daban era malas referencias del testimonio que tenía. Y llegó donde el hermano. Ah, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿y qué pasó? Que no me avisó. Yo lo hubiera ido a recibir a la entrada del pueblo, porque la gente aquí, mire, la gente le va a hablar mal de mí. Pero ¿sabe qué le digo yo a la gente? Decía el hermano, no me miren a mí, miren al Señor. No me miren a mí, miren al Señor. Yo digo, qué tremendo, ¿verdad? Decirle a un incrédulo que mire al Señor. Decirle a los hermanos que no lo miraran a él, que miren al Señor. Claro, nos ven a nosotros, hermanos. Por eso te lo repito, el Señor dijo quiénes éramos nosotros. Somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Y esa luz, hermano, ¿para qué sirve? Para alumbrar. La luz sirve para guiar. La luz sirve para orientar. La luz sirve para iluminar. En un pueblo dice que había un ciego que en la noche cuando él salía con una antorcha y él caminaba en el pueblo y andaba con la antorcha. Y alguien le dijo, bueno, pero si vos no ves, ¿por qué usas esa antorcha? No, dijo él, es que no es por mí, es para que la gente me vea cuando yo voy, para que la gente me vea cuando yo voy, que voy aquí con esta antorcha. Hermano, el testimonio es tan importante, hermano. Y se lo repito, la gente no quiere a lo mejor ya escuchar el Evangelio. La gente quiere ver el Evangelio. ¿A dónde lo va a ver? En usted, en mí. Que digan, sí me gustaría ser como ese hermano. Sí me gustaría ver qué testimonio. Con el testimonio podemos ganar a otras personas. Número 6. Mira esta parte, hermano, que también es tan importante de lo que Enoc hacía. Dice que él tuvo testimonio de agradar a Dios. Y aquí, ¿a quién se debía, hermano? Que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Número 6 es una vida de agrado. ¿Qué es una vida de agrado, hermano? Es una vida en la cual nosotros, con nuestra manera de ser, debemos ser agradables. Debemos ser agradables. O sea, el agrado es, en otras palabras, que nosotros podamos ser personas que caer de una manera
Alguien ha dicho que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, pero no quiere decir que no podemos, debemos ser de agrado, hermano. Mire, la vida de agrado es la que de repente debemos también, mire, casi es igual que el testimonio, ¿no? Pero ya el agrado es que nosotros tenemos que agradar a Dios. Mire, ¿a quién? ¿A quién dice que tuvo que haber agradado a Dios? Sé que la vida que Enoc tenía era un hombre que agradaba a Dios. Pero a veces nosotros, mire lo que le voy a decir, a veces nosotros queremos agradar a los hombres, queremos quedar bien con los hombres. No, eso no dice la palabra. Dice que tenemos que agradar a Dios. Me gusta lo que dice Gálatas 1:10. Mira lo que dice Gálatas 1:10 hablando del agrado. Dice este versículo a mí es uno de los versículos que me anima también. Dice Gálatas 1:10, pues, dice Gálatas 1:10, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar, miren la palabra, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. A veces queremos agradar a los hombres, queremos quedar bien con los hombres, queremos que los hombres nos digan, ay, qué bonito. No, hermano, la vida de agrado tiene que ser para Dios. Pues, ¿qué dice? Busco el favor de los hombres, yo quiero quedar bien con los hombres. Bueno, si estoy buscando el favor de los hombres, dice aquí la palabra, no sería siervo de Cristo. Dios quiere que lo agrademos. Y es bien enfático este versículo, hermano, a quién tenemos que agradar. Y por eso dice que Enoc tuvo el testimonio, número 5, número 6, de agradar a Dios. Dios quiere que le agradamos, hermano. Y ese agrado es algo que yo estoy seguro que el Señor diga, ahí está mi hijo caminando conmigo. Ahí está mi hijo que me está agradando. Ahí está mi pueblo que me está agradando. Mano, mire, el agrado es importante, pero que nosotros, nuestro agrado, sea para el Señor, sea para el Señor. No, no, yo no voy a predicar, yo no voy a decir esto porque se va a molestar el hermano. No, no, porque el hermano se puede molestar por lo que yo estoy diciendo. Si yo estoy hablando de la palabra del Señor, hermano, si usted está hablando de la palabra del Señor, uno no tiene que estar pensando de que el hermano se puede molestar por lo que usted dice. ¿Y por qué se va a molestar? Si usted está hablando, porque ¿quién tiene la autoridad de lo que nosotros predicamos? La palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios tiene la autoridad, tenemos que agradar a Dios. La vida de agrado, hermano, es lo que nosotros tenemos que aprender. Y Enoc agradaba a Dios. Era tanto ese agrado que, mira, Enoc, mejor venite para acá. Ya no sigas ahí en esa tierra. Y ustedes más adelante en el capítulo 6 versículo 5 y lo que dice que la maldad era mucha, porque en los tiempos de Enoc, hermano, así como estamos viviendo en estos tiempos, la maldad es mucha. La maldad era mucha. Y ahora vemos de que este varón tuvo testimonio. Y para terminar, hermano, mire, número 7, Judas. Judas hace referencia a lo que Enoc hacía y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice, y Judas, pues sabemos que solamente tiene un capítulo. Y dice el versículo 14, hablando de Enoc. Mire qué número era, hermano, por la fe, perdón, dice, estoy hablando ahora de Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de estas obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea que en aquel tiempo también había gente perversa, como le digo, gente mala, pero dice, de estos profetizó Enoc. Hermano, ¿sabe qué? Número 7, profetizar es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Nosotros vemos, a mí me gusta qué número era Enoc en el orden de la genealogía, el número 7. ¿Por qué el número 7? Número 7, yo puedo entender que es el número divino. Número 7 es el número de Dios. Y Enoc predicaba, hermano.
Enoc no solamente era un hombre que caminaba con Dios por caminar, no, sino que caminaba con Dios y le hablaba. Y mire, y hablaba en una forma dura, porque podemos decirle pecadores, impíos, que han hecho sus obras impíamente, que han blasfemado contra Dios. Y les hablaba. Estoy seguro que les hablaba del infierno. Les estaba diciendo, si ustedes no se arrepienten, ustedes van a ir al infierno. Hay gente que dice, no, mire, cuando usted predique, no hable del infierno, no, ¿y por qué no hablar del infierno? Si quien habló más del infierno fue nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo por varias veces habló del infierno, que es el resultado, que es el fin de aquel que no tiene a Jesucristo y muere y va a ese lugar de condenación. De estos profetizó Enoc. Séptimo, mire cómo dice la palabra, dice, diciendo, miren, diciendo, él decía, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio, miren, contra todos, para hacer juicio. Hay un juicio. ¿Y ese juicio cuál es? Que el infierno existe, que el infierno es real. Y este mundo, como le digo, que rechaza a Dios, creen que porque rechazan a Dios, no, 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 yo no quiero de Dios, no, no, a mí no me hable de Dios. No, el infierno es real. El infierno existe. El infierno se hizo para Satanás y para los seguidores. Pero qué lindo que usted y yo, hermano, no vamos para el infierno. Nosotros vamos para el cielo. Pero mientras el Señor nos tenga, ¿qué tenemos que hacer? Como Enoc, predicar la palabra de Dios. Enoc no se callaba. El que camina con Dios, hermano, habla de Dios. El que camina con Dios comparte la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabe con quién está caminando. Sabe quién es el respaldo que nos da. Dios respalda a los suyos, pero Dios respalda al que camina con Él. Ojalá, mis amados hermanos, ojalá que nosotros caminemos con el Señor. Ayúdame, Señor, este día a caminar contigo. Caminemos este día, hermano, tomados de la mano poderosa de Dios. Y recuerde, le decía que significaba Enoc. Enoc significa dedicado, un hombre consagrado, un hombre entregado a Dios. Es lo que Dios quiere. Que estemos consagrados, que estemos entregados, pero sobre todo dedicados a hacer lo que a Él le agrada. En este día, el Señor nos ayude. Como dice, si estamos caminando con Dios. Voy a hacer rápidamente, me gusta hacer un repaso de lo que comparto. He hablado de 7 principios para caminar con Dios. Si caminamos con Dios, tenemos que orar. Si caminamos con Dios, tenemos que leer la palabra. Si caminamos con Dios, tenemos que obedecerle. Si caminamos con Dios, debemos tener fe. Si caminamos con Dios, hermano, debemos dar testimonio. Si caminamos con Dios, agradémosle a Él, agradémosle a Él. Pero si caminamos con Dios, hablemos de Él a este mundo, que el único mensaje que puede cambiar el corazón de este mundo perdido, hermano, es el mensaje de la palabra de Dios. Pero a veces creo que nosotros no le estamos dando el mensaje de Dios a nadie. ¿Sabe usted que mucha gente va a ir al infierno por culpa suya y por culpa mía? ¿Por qué? Porque no le estamos dando el mensaje de vida, el mensaje que cambia, el mensaje de la buena noticia de un Dios que ama, de un Dios que perdona, de un Dios que sacrificó a su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en ese lugar, porque en ese lugar que no merecía, era yo por mis pecados, esa cruz. La ira de Dios fue sobre su Hijo, pero Jesucristo fue a la tumba, Jesucristo resucitó, caminó 40 días, ascendió y sabe que él dijo que iba a volver, tal vez esta mañana, que el Señor venga y que podamos como no desaparecer. Ya nos vamos a ir de esta tierra. Dios bendiga su preciosa palabra. Amén.